Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Recordará usted que estuvimos platicando Raquel Guerrero y una servidora. Raquel es especialista en cultura y comunicación, acerca de las nuevas propuestas de la televisión y en general de todo lo que tiene que ver con la comunicación. Hablamos del streaming, de los youtubers, de un montón de cosas. Y esto, pues, la verdad nos dejó más que picadas, y yo espero que también a usted. Tenemos mucho más que decir acerca de los medios televisivos, y si es verdad que, como dicen, la vida de la televisión tiene sus días contados. ¿Qué tal? ¿Me acompaña? Comenzamos. Pues Raquel Guerrero, nos quedamos picadísimas con la conversación. Mucho por platicar. Mucho. La verdad es que el tema de los medios audiovisuales da para mucho, y de ahí que te hayamos vuelto a invitar, y muchas gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes, yo feliz de seguir. Oye, y la ocasión anterior, no fue la semana pasada, el programa anterior, nos quedamos un poco abordando esta parte de las telenovelas, de las grandes productoras, de las grandes televisoras que ya no quieren hacer telenovelas. Así es. Y que de alguna manera, en un formato bastante parecido, migran, entre comillas, a series. ¿Encontrarías alguna gran diferencia entre una telenovela y una serie? No. O sea, tienen como formatos, volvemos al tema de los formatos, porque en realidad el formato son como las normas que le dan, ¿no?, cada estructura. Pero en realidad, algunos autores que se han dedicado a investigar la televisión hablan de 3 etapas de la televisión: la paleotelevisión, la neotelevisión y lo que estamos viviendo ahorita, que es la hipertelevisión. Y en esta época de la hipertelevisión hablan de que hay como una hibridación de formatos. Y entonces esto permite que desde hace algunos años las series están teniendo estas fórmulas muy similares a las telenovelas, y las series se quieran emular a las series en otras. Por ejemplo, encontramos que ahora los gringos muy elegantemente le llaman cliffhanger a esta fórmula de engancharte para que quieras seguir viendo el capítulo que viene. Pero eso es aplicado en lo que nosotros conocemos el final de viernes, porque los escritores tenían esta obligación en las telenovelas de que los viernes nos dejaban así de qué va a pasar para que uno pudiera verlo, y que si nos vamos hacia atrás era lo que hacía Sherezada para que no le cortaran la cabeza. Así ¿no? es, dejarte era así picado. De dejarte picado. Entonces, hay muchas cosas que se parecen, pero que se manejan con estructuras diferentes, o el tratamiento es diferente, ¿no? Los personajes de una serie normalmente son más complejos, tienen muchos más matices. Entendemos ahora los protagonistas que pueden ser antihéroes, por ejemplo, ¿no? Si tenemos el caso de Breaking Bad, por ejemplo, claro. no era un personaje típico, pero te iban explicando de alguna manera que su decisión se justificaba por una situación que tenía que ver con una necesidad, y al final lo rebasa, ¿no? En el caso de una telenovela, las formas de contar son distintas. Los personajes se presentan diferentes. ¿Son más simples? ¿Más cotidianos? Más bien, lo que pasa es que la estructura de la telenovela tiene que ser el bien contra el mal. Es eso. Y de pronto también era pensar un poco en que
esta fórmula en donde Jesús Martín Barbero, que es el autor, uno de los principales autores que hablan de melodrama, habla de que en las telenovelas hay como 4 roles, ¿no? Está el héroe, la víctima, está el villano y el bufón, y que los vamos a encontrar en las telenovelas siempre. A veces uno en forma de mujer, a veces uno en forma de hombre, pero estos roles van a estar. Y estos van a estar en la lucha constante del bien contra el mal. Y esto también hace que el formato en sí sea como más exagerado y no represente o no tenga este reto de tener personajes tan matizados. Porque además hay otra cosa, pensándolo un poco en México, no era lo mismo llegarle a los mexicanos de Baja California Sur que a los de Mérida. Son Méxicos súper distintos dentro de un mismo país. Entonces también de pronto la construcción tenía que ser, digamos que un poco más simple, no sé si es la palabra, pero menos compleja, por decirlo así, para que también las situaciones y los personajes pudieran tener una identificación. O sea, que fueran comprendidas en lugares tan diferentes, que ¿no? pudiéramos tener que pudieran tener estas formas exactamente de comprensión, de convenciones similares, para que todos lo pudieran entender de manera similar. Y de pronto en las series, hay series actuales que están más enfocadas a nichos. Entonces, si pensamos en que hay cosas que necesitamos un conocimiento previo, ahí ya rompemos totalmente con la telenovela. Una telenovela nunca va a suponer que tú tienes un conocimiento previo de algo. Por eso te lo da. Por eso hay estas fórmulas de la reiteración, de la repetición. Y en una serie, por ejemplo, vuelvo a traer el ejemplo de La Casa de las Flores, que muchas personas se reían con el personaje de Cecilia Suárez, ¿no? Sí. De su forma de hablar. Sin embargo, nos podía causar risa a los que estamos fuera de México, pero la gente del Distrito Federal que se mueve en esos sectores específicos entiende un poco más el contexto de ese personaje, de cómo habla y de cómo actúa. Entonces también creo que nos estamos perdiendo un poco si hay alguien que nos tiene que explicar. Entonces, cambia un poco porque el nicho está pensado no para una gran masa, como sí lo era la telenovela, y las series están ubicadas más para grupos de personas específicos. Claro. A mí lo que me llama muchísimo la atención es, no sé qué porcentaje de personas o de familias en México tenga la posibilidad del Netflix. Pero me llama la atención, decía, el grado de popularidad que en un momento dado puede tener un personaje como el que haces referencia de Cecilia Suárez, con esta mujer que habla entafilada, habla lento y tiene unas características muy particulares y hasta cómicas en momentos y dramáticas en otros momentos. En cuestión de que sale la serie y en 15 días esta mujer es conocida y la gente hace videos hablando como ella y es objeto de guasas, de bromas y de todo esto. ¿De qué manera explosivamente se crea la fama? Pues es muy complejo porque yo también, y las estadísticas dicen que no toda la población en México tiene internet en su casa, no pueden pagar un Netflix, pero creo que también, bueno, es parte de la industria y eso no lo podemos dejar a un lado, el asunto de la piratería. Y entonces también de pronto ya estas series también están siendo susceptibles a otro tipo de, no sé si de piratería propiamente, pero igual pueden ya estar en el puestito del dealer pirata, como también que la suba la gente a otros espacios que no implican costo. Ya. Entonces también desde ahí se puede diversificar esta posibilidad de consumo de algo que en apariencia es restringido solo si tú pagas tu mensualidad, ¿no? Pero además está este asunto de los memes, está este asunto de que pueden tener estos pequeños clips y entonces esto que se difunde ya no nada más por redes sociales llamadas Twitter o Instagram o Facebook, sino que también incluso hasta el WhatsApp ya te llegan este tipo de contenidos, ¿no? Entonces ya están trascendiendo no nada más el producto, digamos, de streaming o audiovisual, sino que ya está llegando en otras formas y a lo mejor la gente no ha visto La Casa de las Flores, pero sí saben o tienen la referencia de este personaje porque lo vieron en un meme o porque, o sea, digamos que
ha tenido otra manera de diversificarse, que es parte del nuevo modelo de los medios. Tienen que hacer presencia ahora en muchos espacios. Bueno, y aparte como que se complementan, porque ha habido series que pasan, por ejemplo, primero en la televisión, en el caso de las series, ¿no? Un capítulo por semana, como ordenan los cánones Exacto. de siempre. Exacto. Y que luego te las puedes aventar completas en una sentada, digamos, ¿no? Claro. O sea, como que ahí se van complementando. Sí, porque además, bueno, insisto, si esto lo pensamos en un nivel industrial, todo tiene que generar una ganancia. Entonces, antes, por ejemplo, el modelo era que una vez que una serie terminaba o una temporada, las podían pasar o en VHS o en DVD. Ahora ya el DVD ya es un producto también medio de antaño, porque ahora ya tenemos este respaldo de que podemos encontrarlas en plataformas o en otras opciones. Entonces, pero al final de cuentas la plataforma la pagas y entonces esto sigue siendo un modelo de negocio, sí, tal claro. cual. ¿No? Sí, ahora, ¿cómo ves? ¿La televisión le está dando de patadas en el trasero al cine, por ejemplo? Si por televisión te refieres a Netflix, que está generando, sí, claro, sí. Yo creo que están también modificando algunas cosas, de tal suerte que la misma industria cinematográfica ya está como decidiendo no meter, por ejemplo, nominaciones del Oscar, cosas que se hagan en Netflix o en premios importantes, ¿no? Yo creo que no necesariamente es que los esté poniendo en jaque, pero también está replanteándoles su modelo industrial. Y al final de cuentas me parece que el cine es el último que está viviendo esta crisis que de inicio vivió la música. Esto que primero vimos en la música, que la gente dejó de comprar CDs, sí, porque claro. todo lo podías meter en tu iPod, ¿no? En tu MP3. Todo esto que la industria musical vivió y que encontró las posibilidades para resurgir, lo está viviendo ahora la televisión y el cine. Y en el caso del cine, creo que también lo están sacando de su zona de confort para saber cómo va a evolucionar, porque el cine la tenía muy resuelta, ¿no? Y me parece que un poco las patadas de ahogado, por decirlo así, que está dando, es como las majors ya están expandiendo sus universos y entonces tenemos superhéroes miles y tenemos de películas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿no? Sí, porque claro. se van a fórmulas que digamos ya son probadas, comprobadas, que venden y al final de pronto también se están yendo mucho por lo industrial. Y las plataformas a lo mejor le están apostando a producciones a lo mejor un poco más de arte o más íntimas y quizás ahí es donde va a tener que redimensionarse el momento del cine. Y que también, bueno, las compañías de salas cinematográficas también de alguna manera hacen sus convenios y proyectan a través de la televisión las propias películas que en sus salas de cine, ¿no? Así es, todo es así como un movimiento, todo ahora se está reconfigurando y al final todas son industrias del espectáculo, todas se mueven una a otra. Entonces en el programa pasado hablábamos de los youtubers que podemos ya encontrarlos en varios espacios. Aquí también todo, digamos que parecería sorpresa porque los tiempos ahora nos están permitiendo ser testigos de otra cosa, pero creo que se han movido de manera muy similar durante todos los años. Cuando empezó la televisión, gente del teatro que habíamos visto como Manolo Fábregas en el teatro, pero también lo habíamos visto en el cine, pero después lo vimos haciendo televisión. Digamos que las cosas no es como que cambien tan radicalmente, pero de pronto a uno le siguen pareciendo novedosas porque lo estamos viendo en otros contextos, por decirlo así. Claro. ¿Qué ves tú, Raquel? Híjole, veo un montón de cosas. A ver, dime qué. Bueno, yo sí, me gustan mucho las telenovelas, aunque ahora me ha costado mucho trabajo encontrarme una que de veras así me atrape. ¿Pero te gustan? Sí. Ahora sí que porque te gustan o te gustan porque es parte de tu estudio, es parte de lo que analizas, es parte de lo que ves, que comparas. Las veo porque cuando yo era niña no tenía muchas opciones que ver en la tele y me tocó la época dorada de los 80s de las telenovelas mexicanas. Cuna de Lobos. Lo de los ricos, ¿qué? Los ricos también lloran. Nací en el año de Los ricos también lloran. Ajá. Entonces, a partir de eso, pues yo vi Cuna de Lobos, yo vi El pecado de Oyuki, yo vi producciones más chiquititas, ¿no? La casa al final de la calle, todas estas que
fueron grandes o chicas y que ¿no? hicieron historia. Me gustan por eso, me gustan porque en algún momento entendí que tantas horas que invertí viendo telenovelas podía yo estudiarlas y entonces me quedó, digamos, el hábito de verlas y ahora de que las consumo y les pongo así, las voy como analizando, pero al final es un ejercicio que me gusta hacer. Soy selectiva con las series, no cualquier serie me engancha, ahí sí soy mucho más enfática o más crítica en lo que veo. No soy tampoco tan fan de ver tantas series. Me gusta mucho ver televisión pública, que eso es algo de lo que no hemos platicado. Sí. Y que al final de cuentas la televisión pública no es propiamente una industria, pero que también ha tenido esta necesidad de evolucionar y de encontrarse en otros espacios y en otras plataformas, como YouTube, que el mismo RTV pone sus plataformas, Aquí mismo, sí, pone claro. toda su programación al alcance. Entonces, bueno, me gusta consumir televisión pública, el Canal 11, me gusta el Canal 14, veo algunas producciones de RTV y en general también veo mucho YouTube, pero también porque entre que me gusta, entre que me clavo y entre que también mis necesidades en mi ejercicio profesional, a la hora de tener alumnos y de poder estar dándoles ejemplos y cosas de estas, también me obliga a consumir mucho YouTube, o sea que yo prácticamente vivo pegada o a un dispositivo o a la tele porque todo el tiempo estoy consumiendo cosas, todo el tiempo. Y fíjate que, bueno, yo ahora que mencionabas RTV, a mí me parece que las posibilidades de RTV se acrecentaron de una manera significativa a través justamente de que utiliza las redes sociales para poner su programación. Y a mí eso me da un enorme gusto porque personas que no tenían a su alcance, nosotros no pasamos por red satelital, por Así ejemplo, es. entonces que tenían en sus casas solamente el servicio satelital de televisión, hoy nos pueden ver a través de cualquier medio digital, entonces esto Claro. ha ayudado muchísimo. Y a la veracruzanos expansión. que están en todo el mundo también lo pueden seguir consumiendo, es, ¿no? así Que es. antes era como privilegio del radio de pronto y ahora ya también el medio audiovisual permite, en el caso de RTV, que la gente que está en otro lado del mundo, ya sea Estados Unidos o cualquier otro país, pueda seguir teniendo como este lazo, porque además también eso es el asunto de la televisión, que es cultura, parecería que no, pero también nos genera los hábitos, nos generan lazos, porque hay muchos programas en Estados Unidos que funcionan con los formatos mexicanos o en la usanza mexicana por esto, porque la gente lo encuentra como arraigo, como algo que les da tierra, ¿no? Y entonces, Claro. bueno, los veracruzanos que pueden seguir viendo su canal, pues qué maravilla. Sí, claro. Fíjate que hay un canal, seguramente lo has visto, le ponen El Mexiquense. Supongo que está hecho en el Estado de México. Tiene unas cápsulas que a mí en lo particular me han llamado muchísimo la atención, que tienen que ver con los juguetes tradicionales y hacen pequeñas grabaciones de cómo se hace el juguete. Es una cosa breve, no sé, quizá no llega a un minuto, no lo sé, pero cada vez que la veo me atrapa, me quedo. Y son, de alguna manera, van experimentando los medios que no tienen tantos recursos, van experimentando y van hallando nuevas formas. Claro, y es que también eso es como parte de lo que separa lo que es industria de lo que no. Claro. La industria está pensando en global y de pronto la televisión pública o las televisoras públicas piensan en local, porque de alguna manera somos regionales o son regionales y entonces hablan de sus regiones, pero hablar de la región también puede ir a lo global, porque es llevar cultura, llevar formas de vida, llevar tradiciones a otros lugares donde a lo mejor la industria no pone mucho sus ojos, Claro, quizás. claro. ¿No? Te preguntaba sobre lo que ves, me hablabas de las telenovelas. ¿Qué más ves? Veo pocas noticias, veo pocos noticiarios por salud mental, ahí sí no soy muy amiga. Me gustan mucho los programas de entrevista. A mí me llegan de pronto boletines donde me anuncian estrenos y cosas de esas, entonces de pronto me gusta estar revisando qué es lo que se va a estrenar. Y hay cosas buenas, me gustan mucho algunos programas ubicados como en el reality, pero que tienen que ver con, no el reality, digamos, desde un punto de vista morboso, donde gente que no hace nada, uno las puede ver, sino me gusta lo que tiene que ver con a lo mejor un cuidado de salud,
Me gustan, por ejemplo, los programas que son de cocina. Yo no cocino nada, pero me fascinan ver los programas de cocina. Me gustan los canales de cocina. ¿Qué piensas de estos nuevos formatos de programas deportivos de competencia? Ok, yo creo que son la carta fuerte ahora de las televisoras. Sí. Creo que además es una gran mezcla. O sea, si le apuestan es porque a nivel de producción implica un dineral. Y además porque tienes como un combo, tienes mucho en uno. Tienes un programa, digamos, que puedes transmitir una vez a la semana, pero también tienes los resúmenes que te dan varios de los programas que tienen en la mañana, por ejemplo, los programas de revista, etcétera, siguen hablando de esto, pero también tienes las conversaciones en redes sociales, pero también tienes... Romances, exacto. chismes. Ahí tienes, digamos, como productor esta posibilidad de confrontar, de enamorar. Entonces tienes un combo y tienes obviamente el esfuerzo físico, este asunto de quererse, de querer ser superior, de querer esforzarse, de querer ir más allá. Entonces, esos particularmente yo no los veo. A mí no me llaman mucho la atención, pero me queda claro que algo le están dejando a la gente en cuanto a superación, en cuanto a lo mejor a trabajo en equipo, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a físico, ¿no? Que de pronto ha sido como este incentivo también de los medios de querer fomentar una buena salud y todo esto. Entonces tienes como mucho en un solo programa. Y lo más interesante es que veo o entiendo que las cifras que arrojan de niveles de audiencia son altas, pero además, por ejemplo, en YouTube hay una pestañita que se llama Tendencias. Y si uno llega a ver las tendencias de la jornada, los programas que se están viendo todavía o reviendo en YouTube siguen siendo estos. Entonces me parece que no son mis favoritos, yo definitivamente no los veo, pero sí entiendo la fórmula de que generan conversación, de que generan esta suerte también de querer seguir en el chisme viendo estos ganchitos para seguir consumiendo el producto, y obviamente trae muchas cosas además. Pues ya estamos en la recta final, pero no te quiero dejar ir sin que hablemos un poquito acerca de lo que nos quedamos, el último comentario del programa anterior, de las telenovelas turcas y todo esto, que veo muchísima gente que habla de eso y me dicen me llaman una de Sura, y nunca he visto una. No me gustan. Inicié una a instancias de una amiga y no me gustó, la dejé. ¿Pero tú qué piensas? ¿Ya viste alguna? No me enganchan tampoco, soy complicada, de pronto me vuelvo un poco nacionalista en ese caso porque no me enganchan esos contextos, me desconcentro un poco de que sean traducidas, entonces, o sea, dobladas, entonces de pronto algo que no ligo, pero lo cierto es que están teniendo mucho éxito, tienen esta fórmula, ya lo platicábamos, ¿no? Que decía un productor que están agarrando todo lo que aprendieron de Latinoamérica y es tal cual, ellos sí están haciendo el melodrama tal cual, tienen a las villanas, tienen a los buenos matizados, pero siguen conservando su bondad, tienen esto del bien contra el mal, pero ahora tú lo decías muy bien, en un contexto en donde nos están permitiendo, y creo que ese es también el gancho, también tienen una suerte hasta de difusión turística o del país, donde nos presentan otras formas de vida, otros lugares. Las telenovelas coreanas lo tienen mucho. Ellos fomentan su cultura y su país, el incremento de turismo, por ejemplo, a partir de lo que llegan a representar en las telenovelas coreanas, por ejemplo, que son los K-dramas, en donde incentivan un poco a la gente a querer saber más del país, presentando paisajes divinos, de pronto soltando información de las ciudades donde se están grabando las telenovelas. Entonces, se hacen atractivos completos porque no nada más tienes historia, sino puedes aprender un poquito, pero tienes también este gusto por ver estéticamente algo muy bonito. Entonces, y obviamente la intensidad, que no están caricaturizados como ya lo hicieron aquí en México y que por eso es que ya no lo quieren hacer. ¿Son más realistas? Son más veraces. Okay. No sé si realistas, son más veraces y entonces podemos entendernos en situaciones similares, que al final de eso se trata. Muy bien. Bueno, lo que es un hecho es que a través hoy de la televisión, del cine, podemos ver, pues, muchas culturas, porque ya no solamente vemos y consumimos el cine norteamericano, ya es muy frecuente tener ciclos de cine francés como el que está ahora, vemos
películas programadas en las grandes salas cinematográficas y les repito, en la televisión, de muchas nacionalidades. Así y esto nos permite pues, mucha más apertura. Claro. Y esto es finalmente la globalización. Exactamente. Yo te quiero agradecer mucho, Raquel, que hayas aceptado venir a un segundo programa. Y pues ha sido muy rico platicar contigo y ojalá que más adelante nos vuelvas a visitar. Claro que sí, cuando me inviten, yo estoy puesta. Que te vaya muy bien. Gracias. Y bueno, pues a usted también le agradezco mucho que me haya acompañado aquí en 30 minutos. Y como siempre, lo espero en la próxima.